La información que se presenta en este video tiene la intención informativa y educativa de describir las circunstancias en las que se encuentran los trabajadores de Vossen 2013 Teleservicios y asimismo denunciarlo públicamente para que sirva como medio de defensa de los trabajadores y de repudio ante a lo que son sometidos. Nosotros, los trabajadores activos y otros amparados por reenganche a nuestros puestos de trabajo en la empresa Atento Venezuela, actualmente denominada Vossen 2013 Teleservicios, cuya actividad económica es ser centro de telecomunicaciones ubicado en el antiguo edificio Comercio, Parroquia La Candelaria, en el municipio Valencia del estado Carabobo, utilizamos este medio audiovisual con la intención de informar, denunciar y peticionar justicia social en materia laboral en cuanto a lo que consideramos como presuntas condiciones de tercerización y despidos injustificados que se aplican sobre nosotros. Esperamos que sea el ente encargado de hacer las acusaciones directas en los procesos administrativos correspondientes y se reconozcan concretamente nuestras denuncias sobre las irregularidades que representan violaciones de los derechos fundamentales del trabajo. Atento Venezuela, o la actual Vossen, ha presentado desde hace varios años una gran cantidad de incumplimientos establecidos en algunas leyes del país, principalmente las asociadas al carácter laboral, al punto de que la Inspectoría del Trabajo ha realizado varias visitas e inspecciones, en las cuales sus resultados reflejan condiciones de personal reenganchado e inoperativo, irregularidades con respecto al seguro social, enfermedades ocupacionales, desmejora salarial y desmejora en el beneficio de alimentación, entre otros. Considerando también que en la mayoría de las visitas se detallan condiciones de tercerización, inherencia y conectividad de Vossen con CanTV, Movilnet y otros clientes que están establecidas en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Trabajo para los trabajadores y las trabajadoras, como por ejemplo, el manejo de las redes de información y la influencia de CanTV, Movilnet y otros clientes en la activación y suspensión de claves de operatividad de los trabajadores. También su presencia en las oficinas dentro de Vossen, la identificación del personal como agentes de Movilnet, CanTV, Provincial o Banco Banesco, razón por la cual se realizó una solicitud de pronunciamiento por presuntas condiciones de tercerización en fecha 18 de diciembre del año 2012, en el expediente número 069-2012-08-00001, solicitud hecha por el Sindicato Socialista de Trabajadores de Atento Venezuela, conocido como Sinsotratento, ante la Inspectoría del Trabajo en La Candelaria, en la que se pidió el inicio del procedimiento de incorporación o absorción de los trabajadores tercerizados de la empresa Atento Venezuela a las nóminas de CanTV, Movilnet, entre otras empresas, y el disfrute de los mismos beneficios y condiciones de trabajo que correspondan a los trabajadores y trabajadoras contratadas por Vossen, lo que resultó sin lugar, sin considerar el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, principalmente el numeral 1, respecto a la realidad sobre las apariencias. Las condiciones de inherencia y conectividad descritas en este documento reflejan que las aplicaciones de facturación, entre otras, son responsabilidad de Movilnet u otras empresas. Asimismo, la red que sirve de primer contacto entre el operador y el usuario que se comunica por atención al cliente. Cabe destacar, como por ejemplo, que el servicio del asterisco 611 no es de Vossen, sino de Movilnet. Entonces, cuando un usuario llama a Movilnet, es atendido en Vossen con un protocolo donde se simula ser Movilnet. Se le presta servicio de telemarketing donde se le ofrece información para gestionar planes y servicios de Movilnet, que a la vez es hecho con software de Movilnet. Y asimismo otras empresas para las cuales Vossen presta servicios, como CanTV, Banco Banesco o Banco Provincial, por lo que se considera una decisión errada haber declarado sin lugar y haber obviado las violaciones de los derechos fundamentales descritas en las observaciones, desvirtuando el acto administrativo, por lo cual los trabajadores consideramos dicho acto como nulo, según lo establecido en el artículo 89 de la Constitución. Además, posteriormente, por resolución de la Junta Directiva de CanTV, emitida el 29 de mayo del año 2013, se aprobaron ajustes en los horarios de atención a los servicios de los operadores de Movilnet. Dicha carta fue suscrita por el ciudadano César Nieves, gerente de negocios de Atento Venezuela, y posteriormente sellada por Movilnet. Entonces,
si son entidades distintas y no conjuntas, ¿cómo es posible que CanTV apruebe cambios en la plataforma de servicios de Movilnet y esta acate, de manera tal que Vocen modifique los horarios de servicio de atención al cliente en el asterisco 611 y del resto del personal? Claramente es un proceso administrativo que refleja las directrices del patrono principal y es fiel reflejo de la conexidad que existe entre estas entidades como condición de tercerización. Más allá de estos problemas, en noviembre del año 2013 en la empresa se efectuaron 139 despidos por una reducción de personal presentada en fecha 17 de junio del 2013 ante la Inspectoría de Trabajo César Pipo Arteaga de los municipios Valencia, Naguanagua, Carlos Albelo, San Diego, Bejuma, Montalbán, Libertador y Miranda en el estado Carabobo, con el número de expediente 080-2013-08-00016, pactada por el sindicato Sinsotratento y la representación patronal de la empresa, con base en falso supuesto por motivos económicos, donde la Inspectoría de Trabajo no verificó la información suministrada por la empresa de no poder sostener los empleos, cuando paralelamente estuvo ofertando estos por medios impresos y digitales, como el periódico Notitarde y la web de Boomerang. Además, fue un acto pactado por este sindicato que no es el reconocido en el contrato colectivo vigente, ni tampoco es el de mayor representatividad entre los trabajadores. Estas acciones, consideradas por los trabajadores como traición, demostraron la singularidad patronal del sindicato, seguido de sugerencias y declaraciones dadas como réplica ante lo expuesto por las denuncias de los trabajadores a través del medio digital Venprensa, en la cual la empresa, por medio de los representantes del sindicato Sinsotratento y parte del cuerpo de delegados de prevención que no se opusieron a la reducción de personal, expresaron que la razón de los despidos fue por no cumplir con los deberes laborales y que las circunstancias económicas fueron realmente acuerdos económicos, lo que demuestra la mala interpretación y uso de lo establecido en el Decreto Presidencial 9322 sobre la movilidad laboral. En una nota de prensa digital en Internet, identificada como Derecho a réplica de representantes de voz en 2013 Teleservicios, otorga Venprensa, la representación de la empresa replicó textualmente lo siguiente: efectivamente, las representaciones sindicales que existen en esta empresa en mesas de trabajos han tenido que llegar a acuerdos con el patrono, tal cual como lo especifica la ley LOT, ya que para solucionar problemas en pro de un beneficio colectivo, las reuniones deben hacerse entre representantes de los trabajadores y el patrono. Traducción: esto quiere decir que, sin estos acuerdos por motivos económicos, de la empresa debemos elegir entre 139 trabajadores, los cuales no cumplen con los deberes laborales, y 1.254 trabajadores que sí prestan sus servicios. Lógicamente, pensando en el bien colectivo, tenemos que elegir a los 1.254 trabajadores para salvaguardar la estabilidad laboral, que es el procedimiento solicitado ante la Inspectoría del Trabajo César Pipo Arteaga, bajo el expediente 080-2013-08-00016, basándose legalmente en el artículo 3 del Decreto Presidencial 9322, publicado en Gaceta Oficial número 40079, de fecha 27 de diciembre del 2012, el cual, siendo un procedimiento totalmente legal, puede ser verificado por cualquier persona en la inspectoría antes mencionada, ya que es un documento público. En cuanto a la tercerización, la Inspectoría de Trabajo se pronunció al respecto, indicando sin lugar, con basamento en el artículo 499, numeral 1 y 2, y artículo 507 de la LOT, donde los representantes de los trabajadores apoyaron hasta el pronunciamiento del ente con competencia en la materia. En vista de la respuesta del ente, los representantes estamos abocados a solucionar conjuntamente con el patrono y de manera conciliatoria los problemas y situaciones de la empresa, los cuales afectan a los trabajadores. Todo esto bajo el marco de la ley. Esta interpretación de lo que expresa el artículo 3 del decreto 9322 sobre la inamovilidad laboral es absurda para los trabajadores, puesto que el mismo establece acuerdos entre patronos o patronas por una parte y trabajadores y trabajadoras por la otra. En ninguno de los casos se establece que la representación sindical pueda actuar por encima de los derechos de las personas
en materia laboral, ni de su naturaleza jurídica para decidir o acordar despedir trabajadores, usurpando su derecho a decidir, a ser notificados y sobre todo a defenderse. Cabe destacar que esto es una violación a la inamovilidad laboral del artículo 94 de la LOT y a lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del mismo decreto 9322, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 422 de la Ley Orgánica del Trabajo para los Trabajadores y las Trabajadoras, y también el artículo 89 de la Constitución. Asimismo, se incumple con el artículo 499 sobre las funciones del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social, numerales 1 y 2, y el artículo 507 de la LOT sobre las funciones de las inspectorías de trabajo, pues la única participación protagónica de los trabajadores afectados ha sido el profundo rechazo de los hechos ocurridos, porque nunca se realizó o se celebró una asamblea general informativa sobre los despidos o sobre los problemas económicos en la empresa. Cabe destacar que luego de los amparos y de la articulación probatoria no se dio respuesta a todos los trabajadores sobre sus respectivos reingantes, pues la Inspectoría en la Candelaria emitió algunas providencias sin lugar, luego de que un trabajador desistiera de su solicitud de nulidad del acto administrativo de los despidos en tribunales y fuese negociado, ya que era el único en instancias judiciales. Pero los trabajadores presumimos que la Inspectoría, al percatarse de que existían intenciones adhesivas en la demanda, detuvieron el proceso de respuesta. También existe una discusión sobre cuál debió ser el sueldo de los trabajadores con jornada de 6 horas en los amparos, pues según el folio número 41 del expediente 069-2012-08-00001 de las condiciones de tercerización en la Inspectoría de la Candelaria, se expresa el incumplimiento de la empresa en el pago de salario mínimo a los trabajadores con jornada de 6 horas, pero los trabajadores fueron amparados con el sueldo del recibo de pago inferior al mínimo para la fecha del despido, lo que significa la consecuencia de haber ignorado las violaciones de los derechos fundamentales laborales en el salario, en la providencia donde solo se dio el sin lugar de las condiciones de tercerización. Aún así, muchos de los trabajadores amparados actualmente seguimos en pie de lucha desde hace más de un año. Para nosotros los trabajadores, es importante aclarar que nuestra lucha por las condiciones de trabajo justas no son una continuación de la lucha del sindicato Sin Sotratento, pues la lucha de ellos finalizó con la traición que le hicieron al colectivo de trabajadores al pactar los despidos y su silencio y doblegación ante la providencia administrativa injusta emanada por la Inspectoría del Trabajo, que resultó sin lugar en el reconocimiento de las condiciones de tercerización y obviando las demás violaciones de los derechos fundamentales, como es el caso del salario de los trabajadores con jornada de 6 horas. Asimismo, se dejó ver y presumir que el proceso fue viciado e irresponsable. También los despidos como actuaciones administrativas seguidas bajo falsos supuestos y en gavilla solicitadas por Voz en 2013 Teleservicios y por el sindicato Sin Sotratento. Además, cabe destacar que de las 139 personas afectadas sin empleo, más de 80 fueron mujeres violentadas de sus derechos sociales en materia laboral.